Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y hoy quiero mostrarte con un caso práctico cómo puedes organizarte y mantenerte motivado con los estudios del español. Para eso voy a utilizar dos herramientas que son el Trello, que es una aplicación en línea, y el método Kanban, que es un método de gerenciamiento de tareas que fue creado por un ingeniero japonés en la década del 70 para la empresa o la fábrica de automóviles Toyota. Solo que yo voy a utilizar estas dos herramientas de una manera bien simplificada y mostrándote un caso práctico. Pero después de esta introducción, vamos al ejemplo. Bueno, tanto el Trello como el método Kanban son dos herramientas basadas en la creación de tarjetas. Y déjame mostrarte aquí en la pantalla mi ejemplo y proceder a la explicación. Entonces yo aquí tengo abierto el Trello y dentro del Trello hay un modelo llamado modelo Kanban, ¿sí? Y básicamente el modelo Kanban tiene tres columnas que son la columna de las actividades para hacer o por hacer, la columna de las actividades que están en ejecución o haciendo, y la columna de los concluidos, es decir, aquellas tareas que ya fueron hechas, finalizadas. Por supuesto, el método Kanban tiene otras columnas que puedes estar agregando, pero yo voy a utilizar estas tres columnas básicas. Y tanto el Trello como el modelo Kanban, como ya expliqué, están basados en la creación de tarjetas, ¿sí? Tú puedes ir agregando tarjetas, ¿sí? Por ejemplo, tarea de lectura, agregarles un nombre, ¿sí? A esta tarea la puedes editar, ¿sí? Puedes asignarle una etiqueta, por ejemplo, yo he creado aquí etiquetas para la actividad o la habilidad de la lectura, la habilidad de la comprensión auditiva, la habilidad de la oralidad y la escritura, y les he asignado un color. El verde para la lectura, el amarillo para la comprensión auditiva, el rojo para la oralidad y el azul para las tareas escritas o la habilidad de la escrita. Y yo podría estar anexando una nueva etiqueta. Por ejemplo, si no quiero trabajar con habilidades o además de trabajar con las habilidades, yo podría agregar una nueva etiqueta llamada pendientes o otra tarjeta llamada recursos, otra llamada pruebas o actividades de revisión, ¿sí? Y crear y asignarle incluso un color. Por ejemplo, yo podría asignarle el azul a las actividades de revisión. ¿Perfecto? Entonces, de esta manera yo puedo gerenciar cada una de las tarjetas y además reorganizar las tarjetas, ¿sí? O sea, puedo y salvo y puedo moverlas del lugar, ¿sí? Además de eso, yo podría, al organizar mis estudios del español, establecer en mi rutina un día y un horario para estudiar siempre los contenidos, o varios días, o 5 minutos por día, eso depende del alumno, del estudiante, de la persona y de su rutina. Aquí yo hice un caso práctico de un alumno que va a presentarse o que se está preparando para hacer una prueba de proficiencia de español, como puede ser el DELE, que es el Diploma de Español como Lengua Extranjera. Y en este caso, este alumno hipotético va a presentarse al DELE B2, que ya es el cuarto de los niveles del DELE y ya es un nivel más avanzado, del intermediario para el avanzado. Entonces él sabe que para prepararse para el DLB2, él precisa saber y tener manejo de algunos contenidos, de algunos tópicos, ¿sí? Por ejemplo, él precisaría saber redactar un email o un correo electrónico o responder a un correo electrónico.
Él precisaría, a partir de una imagen, poder monologar por 2 minutos sobre lo que él imagina que está aconteciendo en esa imagen, etcétera. Puedo colocar en mi lista de tareas todo lo que yo preciso estudiar para poder prepararme para esa prueba. Aquí yo elegí algunas tareas para hacer, pero además en la lista de tareas, que es nuestra primera columna, yo puedo anexar recursos. Por ejemplo, videos que voy a utilizar, audios que voy a tener que escuchar, textos e imágenes, etc. Y como ya mostré anteriormente, a cada actividad le voy a adjudicar una etiqueta. Aquí yo creo la etiqueta y en editar etiquetas selecciono cuál es la actividad, a qué habilidad corresponde esa actividad que voy a realizar. Por ejemplo, comprender el diálogo entre dos personas y saber rescatar cuál es la idea principal. Eso es algo que un alumno del nivel 2 precisa saber hacer. Entonces yo voy a adjudicarle la etiqueta amarilla, que es la de la comprensión auditiva. ¿Sí? Es simplemente venir aquí, abrir la etiqueta y en editar etiquetas yo selecciono, ¿sí?, el tipo de actividad o la habilidad que le corresponde a esa actividad y salgo. Ahora he hecho lo mismo, por ejemplo, con la próxima tarea que yo preciso hacer para prepararme para el DELI. Describir a partir de una imagen, ¿sí?, lo que estoy viendo y lo que yo imagino que está ocurriendo para monologar durante algún tiempo, unos minutos. Y a eso, en las etiquetas, le agregué la etiqueta de la oralidad. Lo mismo he hecho con las otras habilidades. Por ejemplo, para la lectura, yo sé que yo preciso saber analizar textos más complejos, como por ejemplo un texto donde hay gráficos de barra, gráficos de torta, donde hay que analizar datos, ¿sí? Por ejemplo, textos más informativos, textos más técnicos, como puede ser también una guía de viajes, ¿sí? Entonces yo, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo elegir de internet algún texto con gráficos o con tablas para analizar, o bien si yo me estoy preparando, ¿sí?, y tengo un libro específico para prepararme para el examen, puedo anexar la imagen del texto que tengo que estudiar o analizar. Y lo mismo, voy a seleccionar la etiqueta que le corresponde, que en este caso es la verde, que es la habilidad de la lectura. Aquí he incorporado en la lista de cosas para hacer o de tareas para hacer, redactar un correo electrónico y dar una respuesta a un correo electrónico. Son 2 tareas que voy a tener que hacer para practicar la habilidad de la escrita, la habilidad escrita, ¿sí?, que en este caso es la etiqueta azul. Selecciono, ¿sí?, y siempre me queda aquí la lista de tareas y de recursos que voy a utilizar, por ejemplo, durante ese mes o durante esa semana, depende del criterio que quieras utilizar. Este ejemplo es para un alumno que va a hacer el DELI y se está preparando, pero esto lo puedes aplicar a tu curso de idiomas. Por ejemplo, si tú estás haciendo un curso tradicional de idiomas y precisas prepararte para la prueba y revisar los contenidos que viste en clase, puedes hacerlo. Si te estás preparando o estás estudiando, tienes clases personalizadas, como es mi caso, clases personalizadas de español, donde el profesor pasa para el alumno una serie de recursos, de actividades para hacer, y tú quieres revisitar esos contenidos en tu casa y volver a estudiar, etcétera, puedes también aplicar esta metodología, estas herramientas. Entonces yo aquí ya tengo todas las listas para hacer. También he determinado aquí, ¿sí?, en la tarjeta, que yo voy a estudiar los lunes, ¿sí? Aquí voy a estudiar los lunes de 8 a 9. ¿Por qué? Porque mi rutina no me permite estar estudiando todos los días,
porque para mí es mejor estudiar una vez por semana y revisar los contenidos que tengo que revisar de 8 a 9 de la mañana. Ok, esa es mi rutina. Tú tendrás que ver qué es lo que se adapta mejor a ti. De pronto, en vez de ser un día por semana, tú aquí podrías hacer una tarjeta para cada día de la semana, ¿sí? Y de pronto no quieres asignar un horario. Entonces mi profesor me sugirió que primero haga la actividad de la lectura, que después practique mi comprensión auditiva, que después haga la actividad de la oralidad y por último la escritura. Entonces yo puedo ir colocando el orden de estas actividades y al final agregarle algunas actividades de revisión para antes de la fecha de la prueba, por ejemplo. Entonces aquí yo ya tengo organizada la estructura de mis estudios, ¿sí? De esta manera yo puedo ver, tener cierta agilidad para organizarme, tener flexibilidad, ¿sí? Y no olvidarme de nada. Este lunes de 8 a 9 de la mañana haré la actividad de la lectura. Entonces yo aquí dentro de la tarjeta tengo muchas otras opciones. Por ejemplo, yo podría adjuntar otra imagen, otro archivo adjunto, con un enlace de un texto que encontré en internet y que me sirve también para practicar. Yo puedo anexar una imagen de mi Google Drive o de mi propia computadora u ordenador. Además de eso, además de anexar, yo también puedo estar escribiendo, ¿sí? O poniendo por escrito el análisis que yo hice de esa imagen, ¿sí? Y salvar, ¿sí? Y así puedo hacer otras cosas, como por ejemplo compartir eso con otra persona o de pronto agregarle una fecha para poder finalizar esa mi tarea y un horario. Hay varias cosas que yo puedo hacer dentro de la edición de mi tarjeta. Bueno, si yo he terminado esta tarea, puedo colocar la tarjeta en la tarea, en la columna de los concluidos, ¿sí? Pero si no tuve tiempo de terminar, puedo colocar la tarjeta en la columna de las tareas en ejecución o haciendo. Cuando yo termino todas las tareas, yo tengo la posibilidad de ir aquí a los 3 puntitos y archivar esta lista, para que me quede la posibilidad de agregar nuevas listas. Y nuevamente voy a poner, por ejemplo, voy a crear una nueva columna con los concluidos, voy a agregar nuevas actividades para hacer, Aquí, por ejemplo, yo puedo tener que hacer el próximo lunes la tarea de la escrita. Ya hice comprensión auditiva, ¿sí? Comprensión auditiva está finalizada. La tarea de la oralidad también ya la finalicé. La tarea de la lectura también ya la finalicé y ahora lo que tengo que hacer es la escrita. Y para eso tengo que redactar un correo electrónico y yo puedo redactar ese correo electrónico. Hago clic 2 veces aquí mismo, dentro de la tarjeta. Y además puedo agregar otros archivos, otros modelos de email, de correspondencia. Puedo agregar o tomar nota de distintos tipos de encabezamientos de emails o de despedidas. Son 2 herramientas muy prácticas que te van a permitir, ¿sí?, tener ese control, esa visibilidad total de todo lo que precisas hacer. Espero que este contenido te sea útil y que si te ha quedado alguna duda, puedes dejarme la duda en los comentarios que yo voy a responderte. Y comparte con otras personas que se puedan beneficiar con este contenido. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.